Bienvenidos a un nuevo editorial de domingo que, valga la aclaración para aquellos que les gusta vernos el domingo a la mañana, muchos desayunan, mucho mate, factura con los editoriales, buenísimo. Los impacientes quizás ya deberían estar atentos a la página de autoaldía.tv porque normalmente nosotros el editorial, por supuesto lo grabamos antes, y lo subimos el sábado a la noche y ya aparece en la sección programas de autoaldía.tv. Así que si quieren verlo por ahí el sábado a la noche o el domingo muy temprano, también ahí pueden verlo. Después lo liberamos el domingo a la mañana. El tema de hoy tiene que ver con los hatchback o los autos bicuerpos o los 5 puertas, que estamos con el último ejemplo de auto de ese tipo en el segmento C dentro de las marcas generalistas. No me voy a meter en las marcas premium, sino de las marcas que tienen el 96% del mercado en Argentina. Y vamos a hablar un poquito de la historia de los 5 puertas, cómo surgen, de dónde surgen, si llegaron a tener en algún momento un apogeo en el mercado y cómo lentamente fueron desapareciendo hasta la realidad triste que tenemos hoy en día. Pero además, en el medio por ahí voy a hablar un poquito de RS, porque este es un Cruz 2022 RS, así que vamos a seguir explicándole a los que todavía no entienden que RS no es una variante rabiosa deportiva de Chevrolet, sino de aspecto deportivo. Empecemos por los 5 puertas. Miren, si vamos a la época moderna de lo que es la industria automotriz en Argentina, no desde ICA para acá, porque ICA arranca en el 56 a fabricar vehículos y sale haciendo Jeep, estancieras, Kaiser Carabela. Pero hablemos de la década del 60, los compactos, que están por cumplir en estos días exactamente 50 años desde que se lanzaron en Argentina, porque en 1962 fue un año muy importante para la industria. Llegaron las americanas con los autos que en Estados Unidos eran muy baratos, tipo Falcon, 400 de Chevrolet, Valiant, que no era el Valiant 1, era Valiant, no existe el Valiant 1. Después salió el Valiant 2, pero el Valiant 1 no se llamó nunca Valiant 1, se llamó Valiant, Valiant 2, 3 y 4. Y además el Rambler, en 1962, surgen todos esos compactos que vienen a dominar el mercado de nuestro país. Rambler fue durante muchos años el más vendido, 400 tuvo también liderazgo, Falcon agarró por muchos años la punta también en ventas en nuestro mercado y era el típico auto de clase media alta en Argentina. Por supuesto, eran autos sedanes, tricuerpos, de estilo bien americano, es decir, un compartimiento para el motor, un habitáculo y un baúl, por lo general bien recto, ¿no?, donde estaba delimitado el espacio para carga. Y con eso nos criamos muchas generaciones arriba de esos autos. Ahora, los 5 puertas estaban también. El primer 5 puertas en llegar masivamente a Argentina es el Citroën 12B en 1959. Pero ¿qué pasa? Eran autos populares, económicos, utilitarios, de bajo costo, muy poca cilindrada, menos de 600 centímetros cúbicos, que estaba técnicamente en un segmento B, pero que en esa época, la verdad, nadie hablaba de segmentos. Lo que había era autos chicos, medianos y grandes, donde un 4L, un Gordini, un Citroën, eran chicos, un Fiat 600, eran chicos. Después estaban los medianos, como Fiat 1500, que también era una típica berlina, Peugeot 403, 404, y por encima estaban los grandes, que en Estados Unidos eran precisamente compactos, chicos, ¿no? Entonces, y después llegaron los más grandes, ¿no? Hay una segunda oleada de inversión en Argentina, en 1968, 69, donde se creía en un crecimiento exponencial del país. Se hablaba de la ruta panamericana que iba a unir Buenos Aires con Nueva York, se hablaba de grandes proyectos de autopistas. Entonces las americanas pensaron que se necesitaban autos más grandes que los compactos, justamente autos con gran capacidad de ruta. Y así, en 1968 llegan los nuevos Dodge, la nueva era de Chrysler para reemplazar al Valiant 4, llega el Fairlane en 1969, el Chevy
en 1969, que convive con el 400, el Fairlane convivió también con el Falcon, y el Rambler, a partir de 1965, cambia de carrocería, crece en tamaño y se va al segmento F, como el Dodge, como ya era el Valiant 4, como el Fairlane, ese tipo de autos. Pero más allá de eso, esos autos tuvieron su periodo de apogeo a fines de los 60, comienzos de los 70, hasta que una de las tantas crisis en Argentina lleva a que la economía empiece a empeorar. En 1973 había sido el mejor año de la economía argentina, con casi 300.000 autos patentados. Pero en ese momento todos los autos eran, si eran grandes, berlinas, sedanes de 3 volúmenes. El tema es que para nosotros, inclusive, no me acuerdo en qué test hice la prueba con mis nietos, con León y con Máximo, de decirle que por favor dibujen un auto, ¿no? Y mientras nosotros, en nuestra infancia, cuando dibujábamos un auto, era una línea recta, el capot, un parabrisas, un techo, una luneta que podía estar más o menos inclinada, la tapa del baúl y una línea recta. Era todo así. Básicamente era un 400, un Falcon, un Torino, lo que uno dibujaba. Eso era un auto. No importaba si era grande o chico o mediano, era un auto. Hoy los chicos, cuando dibujan un auto, hagan la prueba si tienen hijos o nietos chicos, pedíanle que dibujen un auto y van a hacer una especie de huevo con ruedas, que es lo que ellos interpretan hoy por auto, porque cambió totalmente la fisonomía de los autos en estos años. ¿Cuándo aparecen realmente los hatchback? ¿Y qué quiere decir hatchback? Bueno, hatch es escotilla en inglés y back la parte de atrás. Es decir, que la parte de atrás del auto sería como una escotilla trasera. En ese caso, más allá de lo que les conté del Citroën 2CV en el 59 o el Renault 4 y después el Renault 6, que era vendido como una break, la publicidad decía la primera break, cuando salió el GTL después, esos autos eran utilitarios. Entonces, estaba relativamente bien visto que un auto económico, utilitario, que servía para un montón de cosas, otro estilo de vida, tenga 5 puertas. Pero ya si queríamos un auto para salir a la ruta, un auto de importancia para mostrarse en el barrio, había que tener un sedán. Y las marcas que estaban en Argentina, más allá de las americanas, incluso las francesas o las italianas, apostaban por sedanes. Fiat 1500, Fiat 1100 antes en el segmento más chiquito, y, por supuesto, Peugeot 403, Peugeot 404. El 504 en el 69 cambia un poco la fisonomía con esa cola trunca, una caída que hizo Pininfarina, que venía a ser revolucionaria. Estaban los que le gustaban y los que no, pero ya era un quiebre en el estilo de la cola de un típico sedán. Por supuesto, había variantes de carrocerías. Había autos que tenían su versión rural, había autos que tenían su versión coupé, pero las rurales, precisamente, que también han desaparecido, no era más que la proyección del techo de un sedán y una cola lo más recta posible como para aumentar la capacidad interior de un sedán y hacer un vehículo de uso familiar, una rural, ¿no?, como se la llamaba en aquel momento. El primer hatchback que yo recuerdo que fue revolucionario para la Argentina, sin contar la época de la plata dulce, porque cuando se abre la importación en el 79 con Martínez de Oz, llegan tantas marcas y modelos importados que fue un aluvión de cosas que nosotros no entendíamos. Así un Citroën CX, una Tena, era un plato volador, tenía 5 puertas, pero era todo estrambótico. Si bien eso sirvió para mostrarle a la gente otras carrocerías, porque los franceses en Francia y en Europa apostaban mucho por los 5 puertas o los hatchback. No así en Argentina. Los franceses, salvo Citroën, que hacía autos muy pequeños, apostaban por los sedanes. Ni hablar Peugeot, ¿no?, que hasta el 306 nunca tuvo un hatchback nacional. El primero que apuesta por un hatchback es Ford, con Sierra, en 1984. Eso era algo así como un ovni con neumáticos que andaba por las rutas. Cuando en 1984 se presenta el Sierra, la importación de autos se había cerrado a principios del 82. Ver un auto como el Sierra era realmente, como le decíamos, un huevo con ruedas. Y si veíamos el L, que era espantoso en su diseño,
Era realmente un auto feo de digerir, sobre todo para el cliente típico de Ford que venía de sedanes, ¿no? Falcon en todos sus rediseños, Fairlane, un tremendo bote, y después Taunus GXL en el 74, Taunus 81 con todo lo lindo, ese mini Granada que sale en el 81 y eran todos sedanes. Entonces, que Ford apueste por el Sierra fue un cambio realmente radical. Para colmo, yo lo vi por primera vez en Mar del Plata, en el concesionario Navarro, que estaba ahí en Catamarca y La Diagonal, donde hay una estación de servicio, y ni sabía que se había lanzado el auto. O sea, pasamos y vimos el auto en la vidriera, y era un L. O sea, no lo entendíamos al auto. ¿Qué era eso? Después al otro día fui con la bicicleta a verlo, a pedirle catálogos, folletos. Me regalaron de todo, cosas que aún conservo. Maneje el viento, maneje Sierra, el cartel grandote, todavía lo tengo. Y claro, había que convencer al cliente de Ford de que eso era el futuro y que esas eran las formas de los nuevos autos. Entonces, ¿por dónde se lo intentó convencer? La aerodinámica. Ahí se empieza a hablar de aerodinámica o aerodinámica y se le empieza a hablar a la gente de CX, algo que nunca habíamos escuchado. Es más, ni sabíamos lo que era la aerodinámica. Pero claro, se empezaba a hablar de una trompa hacia abajo, una penetración en el viento, una forma de la carrocería, un manejo diferente, un ahorro de combustible. Entonces, ahí se empieza a prestar atención en lo que eran esas carrocerías que ya había, por ejemplo, la Coupé Fuego en el 81, no era más que un hatchback, pero coupé, ¿no? Contra lo que era fastback de una Coupé Taunus, por ejemplo, en lo que hacía la caída de cola. Pero ahí lo que se empieza a buscar es, bueno, ¿qué es lo que tiene a favor un 5 puertas con respecto a un sedán? Y se empezó a hablar de eso, de aerodinámica, de la capacidad del interior, de la mayor habitabilidad, cosa que no es real, porque la habitabilidad, que yo tenga conexión con el baúl, no me hace más habitable al auto. Incluso esas caídas de las colas, fastback, muchas veces achicaban lo que era el techo. Y no ocurría lo mismo en un sedán. Entonces, era realmente difícil convencer al público. El Sierra tuvo que enfrentar a un duro rival como el Peugeot 505, que dominaba el mercado, y después al Renault 21, que eran típicos sedanes tricuerpos. 21 tuvo su versión hatch, el Alizé, pero era una versión base, o sea, lo trajeron por un aprovechamiento de matrices que sobraron de Estados Unidos, hicieron una versión de entrada de gama y realmente vendió muy poco. Por lo tanto, por lo general, la gente de ese poder adquisitivo buscaba más berlinas tricuerpos que hatch. Ahí, al toque de que aparece el Ford Sierra, aparece el Renault 11, que si bien habíamos conocido el Renault 20 y el Renault 30 en la importación, algunos se vieron como hatch de 5 puertas, el 11 ya era nacional y esto hacía que se lo viesen todos los concesionarios, que se lo viesen en la playa, que se lo viesen en la ciudad. Era un auto más común. ¿Por qué salió el 11 y no el 9 primero? Bueno, porque estaba el 12, que era lógicamente dominador en ventas, y el 11 permitía una carrocería a 5 puertas diferente. Otra desilusión que me llevé yo cuando vi por primera vez al 11 fue que vi la versión de entrada de gama RL con esas llantas muy básicas, sin plásticos en los costados, sin el alerón trasero, cosa que sí traía el TS. Entonces la primera impresión fue de un auto feo. Pero además la publicidad de lanzamiento, esa de la muñequita que se la llevaba el plato volador, que en la época de la película E.T., parecía un auto grande y uno dice, uy, mirá, es como un Renault 20. Cuando lo fui a ver era como un Renault 11. Entonces no me gustó tampoco. Después sale el 9 y no tiene éxito el 9. El 9 pasa a tener éxito con el rediseño, cuando parece un 21 chiquito y ahí vende realmente más que el 11. Pero después, si uno sigue pensando en cómo evolucionó el mercado de los hatch, otro exponente, sin dudas revolucionario, fue Escort. Un auto que llegó tarde a Argentina, pero que era 5 puertas, que se lanza en 1988 y que acompañaba a lo que era el diseño hatch de Sierra. Ya Ford tenía un auto en un segmento inferior, un segmento C, como era en aquella época, y el Sierra era D. Y al que quisiese un típico sedán, estaba el Falcon todavía, que tenía su público, lógicamente. Así,
empezamos a hablar de 5 puertas, empezamos a entender la funcionalidad, pero ya se hablaba de, che, ¿cuál dobla mejor, el sedán o el hatch? Y bueno, ahí tenía mucho que ver cómo estaba distribuido los pesos, y se hablaba que un sedán tenía más velocidad final, por ahí eran 2-3 kilómetros, que un 5 puertas, por cómo salía el aire por la cola del sedán, o que doblaba mejor el sedán. Había revistas que hablaban de que una rural doblaba mejor a alta velocidad en curbones, como si el usuario de una rural fuese a doblar a 165 a fondo en un curbón con la familia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno leía en la época y es con lo que uno aprendía. Y era una discusión de poca gente, ¿sí? No había tantos fanáticos ni foros donde entrar a discutir sobre autos. Entonces nos juntábamos 2, 3 y ahí hablábamos de autos. Pero lo que era interesante era ver cómo se empezaban a poner en el mercado los autos 5 puertas. Con Escort, con Sierra, porque Sierra nunca tuvo, ya con la segunda generación europea, una versión sedán en Argentina. Tuvieron rural, tuvieron coupé, tuvieron 5 puertas, pero nunca hicieron un Sierra sedán, que hubiese sido interesante saber qué hubiese pasado si ese auto se fabricaba en nuestro país. ¿Qué hubiese hecho el público de Ford si le daban la opción de optar en un mismo nivel de equipamiento por una carrocería 5 puertas y 4 puertas? No lo podremos saber. Y aparecen también con el 11 y el 9 esa posibilidad de elegir entre uno y otro, ¿no? Y ahí mucho tenía que ver más el diseño que la funcionalidad. Algo que el sedán siempre va a tener mejor que el hatch es la climatización del habitáculo, porque al ser un habitáculo más chico con una luneta que cierra el habitáculo, el aire acondicionado o la calefacción va a tener que trabajar en menos metros cúbicos de aire que en un auto que toda la capacidad llega hasta el final de la tapa del baúl. Eso sí es importante, pero en la época que yo estoy hablando, los aire acondicionados no eran moneda corriente como para decir, pero el aire me lo va a enfriar mejor. Eran pocos los autos que tenían aire, así que no era tan importante. Eso se descubriría después. Y cuando seguimos avanzando, si uno piensa las marcas, lo que iban haciendo, bueno, Peugeot o las francesas, Renault con el 12, el 18, después el 21, el Alizé sí ofrece un 5 puertas, y después viene el 19. Y el 19 me acuerdo perfecto, porque primero llegó el Chamade, importado, francés, que era tricuerpo. Y yo hacía el programa de radio, y en ese momento se presentaba en Argentina el Renault 19 Nacional, 1993. Y sorprendió a todos Renault con una versión RN base 5 puertas del 19. Y me acuerdo el título de la revista Parabrisas cuando lo probaron, alas al 19 le pusieron y mostraban las 5 puertas abiertas. Era novedosísimo, ¿no? Un auto 5 puertas en ese segmento. Y por supuesto, muy poco tiempo después, Volkswagen, que venía de también autos súper básicos como un Dodge 1500 hecho Volkswagen, un Gazelle, ni hablar, desde 1983, o un Karat desde 1987, típicos sedanes, con Autolatina saca el Pointer en 1994. Y el Pointer era un hatch. Y en la definición de producto entre Ford y Volkswagen, Volkswagen elige, o le queda, o no sé cómo, se llevó el hatch, que es el Pointer, 5 puertas, y a Ford le dieron el Orion, que era el mismo auto con otra trompa, pero en diseño tradicional de 3 cuerpos. El Orion no vendió bien, el que vendió bien fue el Pointer, la gente aceptaba más el diseño del Pointer que el del Orion. Tal es así que cuando se separa Autolatina y Ford vuelve a poner sus propios modelos en línea, hace el Escort. El Escort no era más que un Orion con otra trompa, con un motor Ford, obviamente 16 válvulas, el CTEC, pero sacan el Escort 5 puertas, mantienen el 4 puertas, pero rápidamente el 5 puertas copa todo el mercado. Y además, el dato importante es, entre un hatch y un sedán con mismo nivel de equipamiento, el sedán, el que tiene baúl, es más barato de producir y más fácil de producir para la fábrica que el bicuerpo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, este le sale más barato y a veces lo ponen más caro, o este le sale más caro y a veces lo ponen más barato.
son momentos del mercado, pero por lo general, creo que siempre, cuando un vehículo que tuvo 2 carrocerías en opción deciden abaratarlo para extender su vida útil y dejar una en opción, el que queda es el sedán. Por ejemplo, el Renault 9 sobrevivió al 11, el Renault 19 RE sobrevivió el sedán al hatch, quedó como auto así de flota, digamos, mucho más barato, y de esa forma uno nota ahí que cuando tienen que bajar costos pasa eso. Lo mismo con el Megane, la primera generación de Megane, conocimos todas las carrocerías, desde 5 puertas, sedán de 4 puertas, hubo también coupé, hubo convertible, aquí no se vendió la rural, pero llegó también el monovolumen, Scenic, que era algo que empezaba a hablarse, ¿no? Del monovolumen como otro tipo de carrocería de autos. Pero nadie pensaba que los hatchback iban a desaparecer. Realmente pensamos que era una cosa impuesta y en un momento, prácticamente, si hablamos del segmento C, todas las marcas que peleaban en el segmento C tenían un hatchback y un sedán en oferta. A veces muy similares, ¿no? Por ejemplo, Megane, a veces cambiándole el nombre, por ejemplo, Seat, cuando tenía León y Toledo, que era el mismo auto con 2 nombres distintos y 2 colas distintos. De paso, recuerdo una editorial que hicimos hace tiempo con la importancia del nombre en los autos, así que eso también se los recomiendo por si les interesa el tema, que es interesante en otra editorial que hicimos. Y Volkswagen, por ejemplo, que entró fuerte con Pointer, trae rápidamente de México a la 3ª generación de Golf. Test número 9 de Auto al Día, el Golf. El Golf GL 1.8 probamos, estaba el GLX también y el GTI. Y después llegó el convertible. Pero en ese momento Golf era sinónimo de éxito en el mundo Volkswagen y no se conocía en Argentina. Y acá llegó como un 5 puertas y le costó un poquito entrar en el mercado. Pero cuando pegó Golf, sobre todo con el Golf 4, realmente pensamos que Volkswagen iba a tener Golf para siempre, como lo tiene en Europa, donde lidera con casi el doble de ventas que el segundo. Y Golf es su caballito de batallas. Pero nosotros nos quedamos sin Golf varias veces. Y la generación 5, por ejemplo, no se conoció salvo el GTI. Después, ahora el Golf 8 no está llegando. Y así empezamos en un momento de tristeza para lo que son los autos del segmento C, donde no solo los hatch, sino muchos sedanes han desaparecido. Por ejemplo, Focus desapareció, se dejó de hacer la 3ª generación en Argentina, nos quedamos sin Ford Focus. Fluence, que era la variable con baúl y otra trompa del Megane 3, se dejó de hacer, el Megane 3 se dejó de traer, otro que desapareció del mercado. 408 desapareció el sedán, 308 y 308S desaparecieron, no se habló este verano de que vuelva un 308 europeo, otro hatchback que desaparece, otro sedán que desaparece. C4 Lounge desapareció, en la anterior generación había C4 5 puertas y sedán, no hubo 5 puertas con el Lounge, ya otro hatchback menos. Y así nos vamos dando cuenta que casi sin darnos cuenta, nos quedamos sin hatchback. Y este es el último hatchback que queda en el mercado, en el segmento C. Dentro de la oferta de Chevrolet, Cruze es un auto que vende bien, se fabrica en Alvear, aquí en Santa Fe, y el hatch vende más que el sedán. Pero lo que hizo Chevrolet fue, a mismo nivel de equipamiento, LT, LTZ o Premier, ponerle trompas iguales, no importa si son 5 o 4 puertas, y por lo general mismo precio, mismo nivel de equipamiento, salvo el techo que el hatch tiene y el sedán no. Pero con eso es como que deja librado a la elección del público si quiere un sedán o si quiere un hatch, porque el precio es igual. Y lamentablemente la moda de los SUV arrasó con todos los sedanes y los hatchback del segmento. Es más, por una locura que tenemos en el mercado nacional, los precios de los autos que se han disparado a niveles ridículos, porque si uno lo toma tipo de dólar oficial, este auto está a $33.000.
¿sí? $32.000, cuando normalmente no podrían costar eso, tendrían que estar en 25, más o menos era el valor histórico. Póngale con un poco de inflación, está bien, pero inflación mundial, digo, ¿no? No nacional. Pero los precios se han disparado y tenemos un impuesto interno que también fue el causante de que muchos vehículos sedanes, incluso de segmentos superiores, también desaparezcan, porque cuando había Mondeos, cuando había Passat, cuando había 508, afectados por el impuesto, la gente migró a camionetas, lo mismo de SUV, migraron a camionetas pidiéndole a las fábricas cada vez más lujo, equipamiento, tecnología, potencia y seguridad en las chatas, porque no pagaban el impuesto. Llegamos a la locura tal de que hoy una pick-up mediana del segmento D, una Ranger, una Hilux, una Amarok V6, pasan los $70.000 en precio de lista a dólar oficial. Y no pagan impuesto interno y tienen un IVA del 10,5%. Y además cuando la van a comprar le piden sobreprecio y llegan a 10 millones de pesos. Entonces, se ha armado a través de un impuesto un disparate en el tema precios y de tendencias del mercado a partir del 2014 que generó todo un movimiento que uno no lo va percibiendo, pero que se va produciendo. La gente empieza a migrar, a buscar otros tipos de vehículos, otras carrocerías, no empieza a ser rentable renovar este tipo de autos, estas ofertas, invertir en hacer ese tipo de carrocerías y todos empiezan a hacer lo mismo. En la industria le llaman en inglés Me Too, yo también. O sea, si él tiene esto, yo también lo quiero. Si él es exitoso vendiendo eso, yo también tengo que serlo. Y si empezamos a ver cómo se van muriendo las siluetas tradicionales de berlinas y hatch del segmento C, es lógico entender por qué han desaparecido. ¿Por qué Chevrolet insiste con Cruze? ¿Por qué tiene todavía un producto como Cruze en el mercado? Básicamente porque es el único producto que fabrica en Argentina. Yo estoy seguro que si en Alvear hiciesen esto y otro producto exitosísimo, tal vez este ya lo hubiesen dado por muerto. Pero como es el único, tienen que mantenerlo. Y ahora renovaron con RS en el hatch y Midnight en sedán. Y acá lo que había prometido al principio, explicar lo que es RS. RS en Chevrolet viene de Rally Sport. No es un deportivo para arrancar los adoquines del piso al poner primera. Es un aspecto deportivo que se le da a un auto convencional de la familia Chevrolet. Este concepto, muy común en Estados Unidos, surgió en 1969, 1970, con el Chevrolet 400 Rally Sport, que era un especial común y corriente, incluso con tablero lineal, que le dieron algunos toquecitos deportivos, por ejemplo, butacas, caja de 4, una franjita al costado, el logo Rally Sport y las falsas tomas de aire en el capot, con el motor 194, que es un motor de 3 litros y monedas, muy pobre de potencia. Con una cajita de 4, el auto se la rebuscó para dar un aspecto deportivo. Estaba el Super Sport desde antes del 67 con el motor 230 y el 250, que eso sí buscaba más deportividad dentro de Chevrolet. Lo mismo en Chevy, estaba el Super Sport, primero en el de 4 puertas y después las coupés, que siempre fueron Super Sport con el motor 250 o el 250 Plus, con 155 y 170 caballos hasta el fin de vida en el 78. Pero Rally Sport en Chevrolet no es sinónimo ni compite por llamarse RS con Renault ni con Ford, que tienen en las siglas RS otra cosa. Este RS sería el equivalente en Renault a un GT Line, es decir, un aspecto deportivo en cuanto a diseño sin modificaciones mecánicas. Digo porque después están los que comentan y dicen, Rally Sport, y lo único que hicieron fue pintarlo de negro algunas partes o no le cambiaron nada mecánicamente. Bueno, porque no debería tener en este caso tantas diferencias. Sí, en Estados Unidos tuvo este auto en 2017 en su versión Rally Sport diferencias. Por ejemplo, el tren trasero era independiente y acá sigue siendo con un eje de barra, pero
Eso es otro mercado y es otro tema. Lo importante es entender de dónde sale RS en Chevrolet, lo que significa Rally Sport, y entender que estamos ante el último hatchback, el último 5 puertas del segmento C en Argentina. Por suerte vende bien y con esta animación de la gama suman dentro de lo que era LT, LTZ, RS y Premier una nueva versión. Al que le guste comprará el RS, al que no le guste comprará el LTZ, pero sabemos que como está el mercado, la realidad es que van a comprar lo que hay. Y quien vaya a buscar un Premier y le pidan mucha plata de sobreprecio, o vaya a buscar un LTZ y también le pidan mucha plata, igual que este de sobreprecio, pero a lo mejor no hay, o no le gusta el color, o este le parece lindo por cómo queda la combinación de espejo negro con el techo negro, bueno, dame el RS, pero no estamos captando a un cliente 100% usuario de un auto que es un RS y por eso lo fue a buscar. Algunos sí, algunos quizás no, pero es interesante que Chevrolet siga apostando por las versiones RS como lo hizo con Onix, que ahora lo haga con este y que mantengan vivo al último 5 puertas del segmento C en nuestro mercado.